Montevideo podría quedarse sin agua potable dentro de poco tiempo. Uruguay ha padecido la peor sequía en 74 años y la consecuencia es una crisis hídrica sin precedentes. Por ejemplo, en el embalse de Canelón Grande, que es una importante fuente de agua para la sedienta capital, los niveles han sido tan bajos durante tanto tiempo que ahora el césped cubre gran parte de lo que solía ser un lago. Esto ha llevado a los frustrados residentes a depender del agua embotellada y gran parte del recurso hídrico que sale a través de sus grifos ahora presenta más sal y más cloro de lo usual. El pasado 19 de junio, el gobierno de Luis Lacalle Pou declaró estado de emergencia en Montevideo y sus lugares aledaños. Pero todavía permanece la pregunta, ¿se podría quedar Montevideo y específicamente el área metropolitana sin agua potable? ¿Cuáles son las medidas de urgencia que está tomando el gobierno uruguayo para mitigar la crisis? ¿Y qué papel tiene la emergencia climática en este caso de Uruguay? Para debatir estos temas hoy en el debate conectamos con Carol Aviaga. Ella es ex senadora y coordinadora del programa Atención Primaria Ambiental del Ministerio de Ambiente de Uruguay. Y con Raúl Viñas, magíster en meteorología y profesor de agroclimatología en la Facultad de Ciencias Agrarias e integrante también de MOVUS, que es el Movimiento por un Uruguay Sustentable. Gracias a ustedes dos por acompañarnos y a nuestros usuarios. Los invito a que dejen todos sus comentarios en las redes sociales con el hashtag #ElDebateF24. Estamos en Twitter, Threads, Facebook e Instagram como @France24_ES. Y a mí me encuentran como @MariaClaguirre. También quiero saludar a quienes nos escuchan a través de las plataformas de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Carol, bienvenida aquí al debate de France 24. Comencemos con la pregunta que 3,5 millones de personas están haciendo en Uruguay. ¿Se va a quedar Montevideo sin agua? Bueno, muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes y tratando este tema que para nosotros es tan importante. En Uruguay crecimos pensando que podíamos tener cualquier tipo de problemas menos de agua. Lamentablemente eso no es así y ha tenido que pasar esta crisis para que todos los uruguayos tomemos un poco más de conciencia de lo importante de cuidar el recurso agua. Yo creo que vamos a salir de esta crisis, va a pasar. Hace unos días logramos que en la cuenca de en la cuenca de Santa Lucía llovió, que es gran parte de la zona donde ustedes mostraban en el mapa, donde yo vivo, es donde nace el río Santa Lucía, que es la fuente más importante de agua dulce para potabilizar que tiene el país. Y bueno, y se logró que subieran un poco los niveles del agua dulce para potabilizar en el país. Se están llevando adelante distintas acciones para asegurar que en toda la zona metropolitana haya acceso al agua, que en este caso no tiene los estándares de potabilización que debería, pero que ayuda a lo que es que siga siendo activo el saneamiento, la parte del agua del uso, no para tomar, pero sí para los distintos usos que se dan en la casa, ¿no? Y que nuestros pobladores tengan acceso a esa agua. Que si bien hoy no está con los estándares de potabilidad que debería tener, sí en esta emergencia hídrica, en una emergencia se puede beber. No se aconseja Sí. para distintos vecinos que sufren distintas patologías, pero es un agua que se asegura que la zona metropolitana siga teniendo el acceso al agua. Y ya vamos a analizar en profundidad las causas de este problema y las consecuencias que ha tenido y también estos niveles de potabilidad de los que usted habla. Pero antes quiero darle la bienvenida también a Raúl Viñas. Gracias por acompañarnos y pasarle también la misma pregunta que le hicimos a Carol. ¿Se quedará Montevideo y el área metropolitana sin agua? Bueno, buenas noches. Un saludo también para Carol. Realmente la pregunta, para contestarla directamente, el gobierno dice que no. El gobierno dice que no va a quedar la ciudad, el área metropolitana, sin agua. Nosotros esperamos que eso se cumpla.
El tema es que la calidad del agua que estamos teniendo, evidentemente, no es la calidad, como también decía recién Carol, de ser agua potable. O sea, el agua que hoy recibe la ciudadanía por sus servicios de la OCE, la empresa del Estado que se encarga de la distribución de agua, potabilización y distribución de agua, no cumple los estándares de agua potable, que es el cometido de esa empresa, lo cual nos coloca en primera instancia en un problema de cierta forma legal de cómo hace la empresa para cobrar un servicio que no es el que ella está brindando. Los decretos tarifarios y demás marcan que el servicio de la empresa del Estado, la OCE, tiene que ser de agua potable. No está capacitada, no está autorizada la empresa a brindar ningún otro servicio. Y hoy está brindando un servicio en cierta manera deficiente. Se entiende, por supuesto, que esto es a condición de lo que vemos en las imágenes. Desde hace 3 años el país se enfrenta a una sequía, con algunos pequeños intervalos en los cuales mejoró en algo la cosa. Desde octubre del año pasado, las reservas que abastecen a Montevideo, en Canelón Grande y en la reserva de Paso Severino, algo más de 80 millones de metros cúbicos han desaparecido, o sea, se han utilizado, y actualmente se mezcla desde hace ya más de un mes con una autorización temporaria por 45 días que dio el Ministerio de Salud Pública, se mezcla el agua del río Santa Lucía con el agua que ingresa desde el río de la Plata, un río que normalmente es bastante salobre porque tiene una gran comunicación con el océano, y que ingresa por el curso del Santa Lucía hasta las represas que estamos viendo. O sea, al no haber agua del río llegando río abajo, el río de la Plata ingresa al lugar. El agua que tenemos hoy plantea algunos inconvenientes, los niveles de cloruros, los niveles de sodio, o sea, en sí los niveles de cloruro de sodio son complicados, o sea, son más del doble de lo que se permite para que el agua sea potable, y el hecho de tener que utilizar fuertes tratamientos químicos para lograr la inocuidad desde el punto de vista bacteriológico ha generado la presencia en el agua de otras sustancias que no son para nada aconsejables. Lamentablemente, nuestro sistema político se ha dedicado a echarse la culpa uno al otro. Yo formo parte del MOVUS, el Movimiento por un Uruguay Sustentable, y desde a él lo que estamos viendo es que es necesario dejar de echarse la culpa y empezar a hacer propuestas. Hacer llover es muy difícil. Yo soy meteorólogo también, sabemos que dependemos de la lluvia que nos pueda llegar. Las condiciones atmosféricas no son las adecuadas, Sí. no hemos tenido suficiente humedad en la atmósfera como para generar las lluvias que necesitamos. Las pocas lluvias que se dieron en la semana pasada son apenas un paliativo, como poner una curita en una herida grande, y estamos esperando algunas lluvias entre hoy y mañana, pero que también no llegarían a recuperar la humedad que falta en los suelos después de, como yo decía recién, 3 años de seca, en los cuales, si sumamos la lluvia de 3 años, apenas llegamos a lo que hubiera sido casi normal en 2. O sea, Raúl, y lo quiero interrumpir porque usted bien nos explicaba que del río Santa Lucía ya no está proviniendo la gran cantidad de agua que se consume en Montevideo y el área metropolitana, sino que ahora están dependiendo en gran medida del río de la Plata, que como usted lo dice, tiene unos niveles de sal mucho más altos. Y al respecto, el Ministerio de Salud Pública habla de un agua que, si bien no es potable, sí es bebible, pero tal como lo dijo Carol, desde el Ministerio de Salud Pública se han emitido algunas alertas de que, por ejemplo, las personas con problemas de riñones o con problemas cardíacos, es mejor que no consuman esa agua, sino que la compren embotellada. ¿Se ha visto alguna consecuencia por la cantidad y el aumento de la sal y el cloruro? Y el cloro. En la salud pública, hoy la ministra de Salud Pública informó que no se habían detectado consecuencias importantes en ese tema. Lo que sí se ha visto son importantes consecuencias en la industria. La utilización de agua salobre no es adecuada para muchas industrias. La destilería de petróleo, la refinería de petróleo ha tenido que desalinizar agua para poder seguir con sus procesos. Muchas otras industrias se han encontrado con problemas y también desde el punto de vista de la gente se han encontrado problemas, por ejemplo, en los calentadores eléctricos de agua y otros aparatos que no se llevan bien con la sal y que evidentemente generan un perjuicio incluso económico a muchas familias, más allá de que, por otra parte, la idea de tener que comprar agua es una idea muy de mercado, una idea que es lo que se ha tomado como solución,
pero y el Estado está proveyendo de agua a las personas que tienen menos capacidad económica, pero evidentemente es un golpe económico para todos, porque nosotros en el Uruguay estamos acostumbrados a que nuestra agua sea bebible y potable, o sea agua sana y agua de calidad, que uno pueda servirse con confianza desde el sistema público que provisiona el agua a todo el mundo, aquí a toda la población. Un sistema que además se basa en que cada uno tenga el agua en su casa, o sea, no existe el agua comunitaria, pero quizás habría que tomar otras medidas. Yo te decía, desde el MOVUS nosotros trabajamos mucho con medidas hacia adelante, y una de las cosas que es absolutamente inaceptable, que se viene dando desde hace muchos años, lamentablemente, es el hecho de que la red de agua potable del área metropolitana pierde la mitad del agua que saca del río y que potabiliza, generando en primer lugar una necesidad de agua mucho mayor que la que corresponde al consumo de la población, en segundo lugar, encareciendo el servicio porque hay que potabilizar 2 litros por cada litro que llega a la gente, y en tercer lugar, aumentando la necesidad de productos químicos para esa potabilización. Y a Ese punto propósito, es el primero que tenemos que arreglar. a Si no arreglamos eso, cualquier otra cosa que hagamos no va a servir porque seguiremos perdiendo el agua. A propósito de ese punto que usted nos señala, le quiero preguntar a Carol sobre cuáles son las causas estructurales de esta falta de agua potable en Uruguay, específicamente en Montevideo, porque si bien hay un impacto, sin duda hay un factor ambiental que es la sequía, que ya lleva más de 3 años. ¿Cuáles también las causas humanas o de lo que se ha hecho o no se ha hecho en Uruguay, como lo decía Raúl, la pérdida de parte del agua potable en la red pública? Desde la década del 70, más o menos, se hicieron estudios acá en Uruguay y se proyectó en las grandes líneas que se tenían que seguir para tener seguridad con el abastecimiento del agua en cantidad y en calidad. Desde la década del 70 en Uruguay se ha ido invirtiendo a través de los distintos gobiernos, pero esas inversiones han sido insuficientes de acuerdo al crecimiento demográfico que también ha tenido nuestra capital. En verdad, el problema hídrico importante la tiene la zona metropolitana, no todo el Uruguay. Y con respecto a eso, yo creo que hay que seguir ahondando a ver, como te decía al principio, nosotros teníamos la visión en Uruguay de que el agua no era un problema, de que teníamos calidad y cantidad y que podíamos tener otros problemas de desarrollo, pero no que tuvieran que ver con el acceso al agua y menos al agua potable. Esta crisis que tiene que ver más con, creo yo, con el cambio climático, que muchas veces hay personas que lo minimizan, pero cuando vemos estas situaciones claramente tiene que ver con el cambio climático también que nos repercute en este caso en el acceso al agua, ¿no? En la falta de lluvias. Nosotros tenemos que tener ahora la capacidad de darnos cuenta que hay que hacer una mayor inversión en lo que tiene que ver en obras para asegurar el acceso al agua potable a nuestra población. Nosotros tenemos hoy una sola forma de abastecer el agua potable a la zona metropolitana, que es a través de Aguas Corrientes, una planta potabilizadora que se abastece con el agua de la cuenca del río Santa Lucía específicamente. El gobierno, nuestro gobierno, apenas comenzó en el 2020, cuando quiso avanzar, que ya tenía en su planificación asegurar el acceso al agua potable en la gran capital, se vino la pandemia. Entonces, obviamente que hubieron 2 años muy difíciles donde todos los esfuerzos se enfocaron a lo que era la realidad que estábamos viviendo, que era en todo el mundo, porque en Uruguay también era algo muy particular. Salimos de esa pandemia y obviamente seguimos enfocados en esto, pero la sequía ya venía. Sí. Y las faltas de obras en tiempo y forma para prevenir la sequía que ya estaba,
lamentablemente quedaron expuestas, ¿no? Desde el 2013, por lo menos, el entonces ministro de Defensa, Huidobro, ya había advertido, se habían hecho grandes estudios en Uruguay nuevamente, y había advertido la fragilidad del acceso al agua potable que tenía todo el sistema metropolitano. Y en verdad no se invirtió como se tenía que invertir. Después, en el segundo gobierno, 2015, 2020, ahí se comenzaron a hacer acciones para represar más agua y darle más seguridad a lo que es la represa de Aguas Corrientes que lleva el agua potable a Montevideo. Lamentablemente se avanzó muy lento y no se llegó. Lo que sí creo que tenemos que hacer ahora es unirnos, dejarnos de mirar para atrás y mirar todos juntos para adelante, entender que todos estamos unidos, que la capital del país también es parte del resto del país, porque el agua que llega a que se genera en nuestras sierras es la que abastece de agua a la capital del país. Entonces, tenemos que entender que si hay una sequía en el campo, también afecta a la gran capital, y tenemos que trabajar juntos para que estas obras que se necesitan se lleven adelante y que en el futuro esto ya no sea un problema para el Uruguay. Agua tenemos, lo que sí tenemos es que invertir más y, como decía Raúl, invertir más obviamente en toda la cañería y todo lo que se necesita para que haya las mínimas fugas posibles en el agua que se potabiliza. Yo estuve en el 2010, Sí, no, la voy a 2016. interrumpir y les voy a pedir a ambos que puedan ser más concisos para poder aprovechar mejor el tiempo, y ahora nos cuenta su experiencia personal, pero quiero trasladarle la misma pregunta a Raúl, porque Carol apunta al crecimiento demográfico, a la crisis climática y también a la falta de una acción oportuna. Y es que ahora, ante toda esta crisis hídrica, el gobierno está haciendo unas obras contrarreloj para intentar llevar más agua a esta planta de Aguas Corrientes de la que nos hablaba Carol, y la idea es ahora nutrirlo también con el río San José, pero lo hace ahora después de 3 meses en los que comenzó esta crisis hídrica, ya a punto de quedarse sin agua la capital y el área metropolitana. Raúl, ¿actúa tarde el gobierno? Bueno, realmente sí, no tenemos más que decirlo, o sea, no hay forma de decirlo de otra manera. Sin ánimo de atacar directamente, lo que sí tenemos que decir es que tenemos muchos años de inactividad en el tema, obras que se tenían que haber hecho se sustituyeron por otras, y lamentablemente, como yo decía en la intervención anterior, el sistema político no ha estado a la altura del problema en toda su extensión. Ha habido reproches de uno al otro, rápidos, muy fuertes, pero lo que nos falta hoy es, y comparto ahí con Carol, tenemos que estar unidos y tenemos que armar un plan lógico. La primera parte del plan tiene que ser reparar esa red que pierde la mitad del agua que levanta, porque nadie que tenga una pérdida de agua en su casa decide agregar agua al sistema solamente sin arreglar la pérdida, porque no es así como trabaja la lógica. Después tenemos que, reconociendo también, como dice Carol, que existe mucha agua dulce en el país, tenemos que buscar fuentes de aguas dulces que están dentro del país, quizás no tan cerca como está el río Santa Lucía, desde Montevideo, la distancia de la potabilizadora que se estableció allá por 1871 es a unos 50, 55 kilómetros de distancia. Quizás tengamos que buscar un poco más lejos, y tenemos que, además, en la cuenca de Santa Lucía, no solamente aumentar la capacidad de represar, o sea, desarrollar los embalses que desde hace 50 años se prevé que se tenían que hacer a medida que la población iba creciendo, y del cual el último se inauguró en 1986 y a partir de ahí no se hicieron más, estaban previstos 2 más, pero no solamente hacer los embalses, sino que cuidar en sí la cuenca, porque de nada sirve tener agua embalsada si esa agua se llena de cianobacterias, si esa agua tiene graves problemas, encarece y hace muy difícil la potabilización, y en la potabilización el agua adquiere características que no la hacen sana, con lo cual terminaríamos potabilizando agua, o sea, limpiando agua para terminar con un agua de cualquier manera de baja calidad. Cuidar la cuenca es uno de los puntos entonces también, y a partir de ahí,
arreglando las redes, consiguiendo el agua quizás de otros puntos de agua dulce de nuestro país, como puede ser el Río Negro a 250 kilómetros de distancia, que tiene un embalse que es más de 100 veces los embalses que tenemos en la cuenca de Santa Lucía, porque es un río mucho más caudaloso. Buscando quizás agua incluso en el río Uruguay, un río que por sí solo, algunos análisis dicen que podría abastecer de agua potable para beber a todos los seres humanos del planeta, para dar una idea del tamaño que tiene ese río. Ahí también tenemos que buscarla, pero sobre todo tenemos que buscar que los recursos económicos que tenemos, que no son nunca abundantes, los recursos por definición no son abundantes, sean suficientes y adecuadamente usados para suplir este problema, para solucionar este problema, a fin de que en el futuro no volvamos a encontrarnos con situaciones como estas, que son muy complicadas. Yo veo a la gente cargando los bidones en la calle, veo a la gente llevándolos a su casa, con un costo importante, más allá de que se hicieron reducciones de impuestos, que hay que reconocerlas. Es un costo que la gente no está acostumbrada a tener en su presupuesto. Nuestro país no está preparado para este tipo de cosas. Hay que prepararlo y hay que prepararlo bien. Y lo primero es solucionar la red y después buscar nuevas fuentes. En esa búsqueda de nuevas fuentes usted menciona el río Uruguay y hay otra fuente que no sé, y Carol, es la pregunta que le quiero hacer, si puede surtir a la capital, y es el acuífero Guaraní, que es una de las fuentes de agua subterránea más grande de todo el mundo, pero que se ubica en el norte del país y actualmente no nutre al área metropolitana. ¿Es posible tomar agua de ahí? La verdad que el acuífero Guaraní es una reserva de agua, la segunda reserva de agua dulce a nivel mundial que tenemos. Eso no tengo el conocimiento ni los estudios necesarios como para saber si sería posible. Lo que sí, nuestro país, nuestro gobierno está llevando adelante un proyecto que para mí es muy viable, que también está enmarcado en esas líneas de trabajo que se plantearon en la década del 70 de la infraestructura que teníamos que tener para asegurarnos del agua potable, que es el proyecto Arasatí, que si bien ha tenido y tiene algunas objeciones por parte de diversos grupos, creo que es el proyecto más viable y que además está llevando adelante este gobierno desde el vamos para asegurar que si hay un evento, como por ejemplo este de la gran sequía, u otro evento que hace que la principal vía de acceso a agua para potabilizar no funcione, e igualmente Montevideo tenga y la zona metropolitana tenga asegurada el acceso al agua potable. Ese es el proyecto Arasatí, que en estos días, ayer específicamente, si mal no recuerdo, se abrían los pliegos de la licitación, y es un proyecto que es la llave de seguridad para el mantenimiento del agua potable en la gran ciudad, en la zona metropolitana. Ese proyecto, este gobierno se decidió desde el primer momento, no desde ahora porque haya sequía, sino desde el primer momento a hacerlo. Es una necesidad que se tiene en el país, que ya, como ya te lo decía, de la década del 70 es una sugerencia importante que nos habían hecho a nuestros gobiernos. Y bueno, eso es una realidad. Como te decía también Raúl recién, el gobierno ha implementado distintas medidas que tienen que ver con el tema de los impuestos al agua envasada para mesa, como tiene también que ver con el Ministerio de Desarrollo Social, de brindar a todos los vecinos con más problemas de vulnerabilidad, brindarles el agua para el consumo. Hay muchísimas medidas que se han tomado y que se están trabajando por el tema de la emergencia, pero también se está trabajando por el tema de solucionar la infraestructura y el acceso y asegurar el acceso al agua potable de aquí en adelante, ¿no? Le quiero preguntar a Raúl, porque también hay ayudas por parte de Argentina y Brasil. ¿Usted cree que son suficientes, al menos para paliar lo más crítico de la crisis actual? Bueno, siempre toda ayuda es bienvenida, pero tenemos que entender claramente que el volumen de ayuda de lo que puede venir de otros países en este momento
no puede de ninguna manera solucionar la crisis. La crisis la tenemos que solucionar entre nosotros. En el momento actual, la solución es que llueva, eso no hay otra salvación, porque al no haberse desarrollado las infraestructuras previamente y al no haberse trabajado sobre este tema de manera adecuada anteriormente, hoy no tenemos otra salvación que no sea abundante lluvia y esperemos que se dé. Ha cambiado en algo la situación atmosférica, en el Pacífico estamos cambiando de la situación de la Niña al Niño. Ese proceso normalmente en nuestro país significa un aumento en las precipitaciones, pero quiero expresar algo y es que desde el MOVUS, del Movimiento por un Uruguay Sustentable y de otros movimientos, así como de la academia, la Universidad de la República, algunos estudios de universidades privadas, estamos absolutamente contrarios al empecinamiento que tiene el gobierno con llevar adelante el proyecto de Arasatí para obtener agua, dado que ese proyecto va a sacar agua del Río de la Plata en una zona en la cual se dan periodos de salinidad abundante que lo hacen absolutamente no operativo. Ese proyecto el año pasado solamente en esa zona se registró un solo episodio, midió 86 días de agua salobre, o sea, 3 meses en el año que el proyecto no podría funcionar, o sea, no podría sacar agua. El proyecto está mal dimensionado además, es un proyecto que no llega a cubrir el 40% de las necesidades actuales de Montevideo. Como yo decía hoy, gastar dinero en ese proyecto cuando tenemos las redes en mal estado no es lo que uno hace en su casa. Y por otra parte, es una lástima que tenga que decirlo así, pero realmente a nosotros nos indigna pensar que un proyecto cuyo precio supuestamente son 250 millones de dólares, se está pensando en pagárselo a un consorcio de empresas privadas que lo presentaron como propio cuando, como dice Carol, era un proyecto que existía desde los años 70, lo presentaron como propio para obtener ventajas impositivas y lo van a cobrar 740 millones de dólares, o sea, 3 veces más. Es absolutamente inaceptable malgastar los recursos públicos en un proyecto que no cubre las necesidades, en un proyecto que toda la academia está en contra. El empecinamiento por sacar agua del Río de la Plata, específicamente en ese punto de Arasatí, no tiene ningún soporte lógico ni ningún soporte científico. No hay ningún estudio que diga que el agua se puede sacar de ahí y sea bien sacarla. Hay multitud de estudios que dicen exactamente lo contrario. El Río de la Plata es fuente de agua, pero no a esa altura. Colonia y Juan Lacase, 2 localidades costeras de nuestro país, Colonia Patrimonio Histórico de la Humanidad, se sirven del Río de la Plata para el agua, pero están a más de 180 kilómetros, aproximadamente a 180 kilómetros río arriba de Montevideo. Buenos Aires también lo hace. Hacer el proyecto en Arasatí no se justifica, pagarlo lo que se piensa pagar no tiene sentido. Nosotros en ese caso, en ese sentido, estamos absolutamente opuestos a esto y nos hemos opuesto de todas las maneras posibles, proponiendo otras cosas, proponiendo que se estudie en otros lugares en el Río de la Plata, proponiendo, como yo decía recién, buscar el agua que ya es dulce y segura en otros ríos, cuidando mejor la cuenca del río Santa Lucía y haciendo las obras en el río Santa Lucía que estaban previstas desde hace mucho tiempo, no solamente la represa esta de la zona norte, sino también la represa también en el Soldado, o sea, Casupá y el Soldado, 2 arroyos, otros proyectos, y tiene razón Carol que ese proyecto, el de sacar agua del Río de la Plata, y específicamente en Arasatí, por alguna extraña razón que no tiene justificación técnica, ya existía desde el año 70, pero en los estudios del año 70 el proyecto fue rechazado, y se rechazó por 2 razones: la salinidad de las aguas y el alto costo de desarrollar las cañerías en aquel momento a más de 80 kilómetros de distancia. Carol, Hoy, le quiero contrapreguntar aquí, ¿cómo defender entonces este proyecto pese a sus altos tantos niveles de sal como el precio? En 50 años, o más de 50 años, ha evolucionado muchísimo la tecnología, entonces lo que se rechazaba de pronto por tema de salinidad u otros temas tecnológicos hace más de 50 años, hoy es totalmente viable. Como yo te decía, en el 2016 estuve, cuando estaba trabajando como senadora en mi país, estuve invitada junto a otros legisladores a conocer Israel y el Líbano. Y una de las cosas que yo pedí
conocer y entender más es cómo el manejo de agua que tenían en Israel. Y la verdad que es impresionante la capacidad tecnológica y el manejo geopolítico que hacen del agua. Y bueno, y allá tienen plantas para sacarle la salinidad al agua y darle acceso a agua potable a toda su población. Esa tecnología y otras más que hay en el mundo dan la viabilidad al proyecto Arasatí. El proyecto Arasatí es un proyecto que le da la aseguranza al país, a la zona metropolitana, que hoy no tiene. Y estoy totalmente a favor de que se avance como se ha avanzado para darle seguridad a nuestros vecinos de que no van a volver a tener a sufrir esta emergencia hídrica. También obviamente hay que avanzar en los embalses que ya también estaban programados y que se sabía desde hace mucho tiempo que se tenían que hacer, que lamentablemente a nosotros en nuestro gobierno ya la sequía ya venía avanzando cuando hace 3 años nuestro presidente asumió en el país, ¿no? Esto no es echarle la culpa a nadie, en verdad es un problema de todos y también una responsabilidad de todos, de los políticos y los que no son políticos, porque cuando en el 2015 hablábamos de la importancia de cuidar la calidad, de cuidar nuestra agua y de tener una visión un poco más de sentirnos integrados al ambiente y a la naturaleza, muchísimos de nuestros vecinos no lo entendían así. Hoy, como todo, también las crisis nos traen oportunidades. Y hoy tenemos una oportunidad de empezar a ver las cosas de otra manera, de poner en la hojita de prioridades el agua y también, obviamente, el acceso al agua potable. Carol, usted señala que esto venía desde antes, hemos hablado desde los embalses que no se han construido en más de 40, 50 años, a pesar de su necesidad y de una sequía que ya había comenzado una vez el gobierno de Luis Lacalle Pou comenzó a ejercer el control del país. Pero quiero hacerle una pregunta. ¿Se demoró demasiado el presidente en declarar el estado de emergencia, teniendo en cuenta que lo declara el 19 de junio, a pesar de que la crisis hídrica comenzó desde finales de abril? En mayo ya se preveía que la capital se podía quedar sin agua y que los niveles de Paso Severino alcanzan el 3%. Esto de manera comparativa para nuestra audiencia, les recuerdo que en Sudáfrica está el caso de Ciudad del Cabo, que se iba a declarar el famoso día cero, que es el día en el que la ciudad se quedaría sin agua, una vez los niveles estuvieran por debajo del 13%, y ahí comenzarían las actividades de emergencia, y sin embargo Ciudad del Cabo logró evitar esta crisis hídrica. Vemos comparativamente que Montevideo los niveles de agua son mucho más inferiores a este nivel y que el estado de emergencia se demoró. ¿Se demoró o no? La verdad que yo no puedo decirle si se demoró. Lo que sí sé es que se han tomado acciones muy importantes. Reconozco el trabajo que está haciendo toda nuestra gente que está en OCE, por ejemplo. Sé de su empeño, de su trabajo, de la preocupación del presidente por este tema y de las acciones que se han tomado. Que bueno, que se está innovando. En nuestro país no es que hace 70 años no pasaba, no hay registros. Hace 70 y pico de años empezaron a hacer registros, creo. Claro. No hay registros de una sequía de esta magnitud. Y los meteorólogos nos decían que llovía, y yo vivo en una zona donde tiene que llover para que Montevideo tenga agua, y nos decían que llovía y se hacían las tormentas y se iban y no llovía, y así venimos hace muchos meses. Lo que sí se ha asegurado es que Montevideo no se va a quedar sin agua, porque Perfecto. el problema sería que una ciudad cualquiera se quede sin agua, potable o no potable, se quede sin agua, porque ahí sí vendría un problema sanitario importante, porque ¿cuánto duraría una familia? ¿Cuánto podría estar en su casa sin poder tener agua para lavarse las manos o para lavar el baño o tirar la cadena para Sí, limpiar La voy a interrumpir porque se nos acaba el tiempo y quiero darle la oportunidad a Raúl para que muy brevemente nos conteste. ¿Se demoró el presidente Luis Lacalle Pou en decretar la emergencia?
Yo estimo que sí, que podría haberla decretado antes porque la situación venía mal, pero quiero hacer una aclaración. El proyecto que se prevé hacer en Arasatí, yo reconozco lo que hace Israel, otros países que necesitan hacerlo porque no tienen fuentes de agua. Uruguay tiene fuentes de agua dulce y el proyecto de Arasatí no incluye la desalinización. No se va a sacarle la sal al agua. Ese proyecto es una gran pérdida de dinero, es una gran pérdida para todos, Sí. es una gran oportunidad para algunas empresas que van a ganar mucho dinero y nosotros lo vemos como algo que como país tendríamos que negarnos a hacer, repensarlo en todo caso. Puede ser el Río de la Plata, pero no allí. Y lamentablemente el proyecto no incluye la desalinización, es solamente sacar agua, potabilizarla y el agua salada no se puede potabilizar. Ya veremos Entonces el proyecto entonces qué sirve. pasa tanto con este proyecto como con Montevideo y esperamos, tal como lo dice Carol, que no se quede sin agua. Carol Aviaga y Raúl Viñas, En eso gracias estamos por 100% de acompañarnos y acuerdo. también le agradezco a Andrés Doncel por la producción de este programa y la de los invitados estuvo a cargo de Tania Herrera. Sigan con nosotros en France 24.